Bienvenidos, Mario, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la Universidad Andina. Mario Bellatín, escritor mexicano, bastante conocido, leído, querido, autor de una obra prolífica, entiendo que más de 30 títulos. Su obra reunida ha salido en edición mexicana, en edición internacional. Ha sido reunida en 2 volúmenes, entiendo. El volumen 2 salió hace muy poco tiempo. Quizás como una breve presentación, decir que Mario estudió comunicación y guión en Cuba, vivió parte de su juventud en Lima antes de mudarse a La Habana y regresar a México, su país natal. Fundador y director de la Escuela Dinámica de Escritores en la Ciudad de México durante 10 años desde el 2001. En el 2007, uno de sus libros más conocidos, Salón de Belleza del año 94, fue elegido por la crítica internacional como una de las 100 mejores novelas en lengua castellana de los últimos 25 años. Ha sido merecedor del premio Javier Villaurrutia en el año 2000 por su novela Flores, el premio Mazatlán de Literatura en el 2008 por su novela El Gran Vidrio. Bueno, Mario, me gustaría comenzar esta conversación invitándote a ahondar un poco más alrededor de aquella idea que las cifras en la frase escribir sin escribir, ¿verdad? Como proyecto de escritura, ¿no? Te has referido en algunos momentos como una búsqueda por tratar de romper la relación tradicional entre autor y obra, ¿no? En algún momento, en algún pasaje leí como una búsqueda por tratar de borrar toda subjetividad en la escritura. En algún momento leí una búsqueda para resaltar los vacíos, las omisiones antes que las presencias. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este proyecto? Y quizás me adelanto a algo de lo que ya un poquito te anuncié, que a la vez, por otro lado, has construido una escritura en donde Mario Bellatín tiene una presencia poderosa, ¿no? Como personaje, fragmentos de tu biografía, de tu familia, tus amigos, tus viajes. A ratos se acerca tu escritura a un diario, un testimonio, nos vas contando el hacerse de tus libros. Entonces, bueno, ¿qué significa este escribir sin escribir? Yo creo que hay dos líneas, ¿no? En este trabajo de escritura, ¿no? Que es lo único de lo cual yo puedo dar fe, ¿no? De la escritura. No sé si de la literatura, porque ahí ya tendríamos que discutir qué es literatura, qué no es literatura, ¿no? Lo que sí puedo comprobar, ¿no? Es el deseo de escribir, ¿no? Y la cantidad de cosas escritas, ¿no? Eso es tangible, es algo que sea bueno, malo, etcétera, eso ya dependerá de otras subjetividades del otro, pero este trabajo de escritura va por, creo que tiene dos líneas. Una de estas es la que mencionas, el escribir sin escribir, y otra es el escribir solo para seguir escribiendo. Lo de escribir sin escribir, justamente hice un libro que está ahí, creo, Sí, abres el texto. en la obra Reunida 2, que se llama Lo raro es ser un escritor raro, Así es. donde trato de llegar a algo, ¿no? Un vislumbre de lo que es escribir sin escribir. El, de lo que soy consciente, y desde siempre he sido consciente, ¿no? Es de escribir desescribiendo, que es otra categoría más, y eso ya parece un trabalenguas, ¿no? Que es que el hecho de yo ser escritor es como responder a este impulso de la escritura, pero después hay un proceso que es donde me siento realmente escritor cuando voy desescribiendo, ¿no? Porque en ese primer momento de escritura es donde surgen una serie de elementos que curiosamente para mí no son importantes y para el común de la gente, y por eso es que hay tantos malos libros, es lo fundamental de la literatura, ¿no? Por ejemplo, la imaginación desbordada, la cantidad de personajes complejos, el lenguaje poético, o sea, esa parte justamente, toda esa parte la tengo que borrar, ¿no? Porque para mí es más importante lo no dicho que lo dicho.
Entonces mis libros, yo lo que pretendo de alguna forma con mi escritura, no es crear como una suerte de andamios, ¿no? De vacíos, para que el lector de alguna forma ingrese a este universo y se convierta en una suerte de coautor, de cómplice, así como yo también, ese lugar, para mí es el lugar de las preguntas, no de las respuestas, ¿no? También me gustaría a mí que el lector haga una operación similar, semejante, y así como yo me convertí en lector de mi propia escritura, por la cual borré la mayor parte de los elementos que la constituían, yo pretendo que cada lector vaya reconstruyendo lo destruido y de esa forma conseguir una suerte extraña de complicidad con este lector para que cada quien elabore su propio libro. Yo nunca pregunto a un lector qué pasa con un libro mío, ¿no? Pero si yo pudiera hacer esa pregunta, ¿no? Si yo te pudiera a ti preguntar sobre algún libro que hayas leído, alguna obra, la única pregunta que yo te haría sería, ¿lo acabaste de leer? ¿No? Y entonces ya ahí acabaría, ahí yo ya gané. Yeah. Entonces si me dices no, entonces ahí me preocuparía, porque digo, los elementos que yo puse en No lo juego agarraron al lector. para seducirte, ¿no? Para que llegaras al final no fueron lo suficientemente efectivos, ¿no? En cambio, si me dices que sí, e inmediatamente me dices que no te gustó, que te pareció un espanto, no sé, lo que fuera, o algo negativo o positivo, igual me da lo mismo, ya gané la batalla, ¿no? Porque mi batalla fue llevar al lector a transitar por un universo paralelo construido bajo su propia lógica, bajo su propia retórica, que de alguna manera no es un escape de la realidad concreta, real, sino es una manera de verla de una forma mucho más no superficial. Yo creo que las maneras tradicionales de representación pues están gastadas, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica ha habido una especie de abuso, yo creo, en ese aspecto, ¿no? En el sentido de que los autores, muchos de ellos han sido como dueños de sus textos únicos, ¿no? Han presentado obras que tienen solo una dimensión de lectura, ¿no? Ha habido casos de haber sucedido, ¿no? Que tú tenías una idea previa de un suceso antes de leer 500 páginas y luego de leer las 500 páginas sigues pensando lo mismo. Ahora que te escucho y hablas sobre esta escritura que busca la complicidad del lector, que busca seducirlo, este trabajo con formas no tradicionales de representación, lo que te quiero preguntar es, bueno, ¿de qué manera afecta todo esto a esta predilección tuya por lo que podemos llamar las formas breves? Digamos, no me refiero solamente a la extensión de tus novelas, ¿no? Sino básicamente a una forma de escribir que podemos identificar. Estoy pensando en una novela como Flores, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú como que vas de pronto reuniendo fragmentos pequeñitos que inicialmente quizás no tienen que ver unos con otros, pero los agarras, ¿no? En esta idea como de armar justamente un ramo, ¿no? Estoy pensando en otros textos como, es algo muy lindo, el registro de las flores, ¿no? Son pequeños fragmentos en donde tú mezclas, obviamente, vas construyendo elementos de ficción, una narrativa, pero también una escritura que está reflexionando sobre sí misma. Hay casos en donde son párrafos tan pequeñitos e incluso numerados, ¿no? Que es como que la narración avanza, pero la detiene a la vez y la corta. Entonces, claro, ¿cómo se puede relacionar lo que venías comentando antes con esta apuesta, digamos, ¿no? De esta escritura que se corta, que se fragmenta, que se autocita a veces, que interpela al lector, que se mete Mario Bellatín y que se corta al mismo tiempo, ¿no? A veces, y de pronto hay textos que los abres, puedes leer 3 líneas y dejarlos, y en sí misma se sostiene como un texto autónomo también, ¿no? Lo que sucede es que son varios procesos de la escritura, ¿no? O sea, lo que llega al lector ya es algo muy construido, ¿no? O sea, lo que
contaba yo de esa desescritura Sí. primaria, ¿no? Y de pronto hay una como acumulación de desescrituras, por decirlo de alguna manera, y yo ya allí también me sigo sintiendo escritor cuando desescribo y cuando construyo. Y mi estudio se convierte en una suerte de sala de edición cinematográfica, ¿no? Creo que eso fue mis años en el cine, estudiando cine, fue lo que me dejó, ¿no? Ver la opción de cómo una película puede ser una maravilla, puede ser un espanto a partir de la edición, ¿no? O sea, de cómo editas un material, puedes lograr que funcione o no funcione una determinada ficción. Entonces, hay libros que aparecen de manera fragmentada y hay libros que no. Incluso hay libros que no tienen un solo punto y aparte, ¿no? Entre los últimos, ¿no? El ropero de Monsieur Bernard, ¿no? Que es una especie de homenaje a Landry Rillet. Es un texto sin punto y aparte, ¿no? Eso yo ya lo decido después, ¿no? Este caso, por ejemplo, es un caso Flores. anecdótico de Flores, ¿no? De entre una línea y otra hay 10 años a veces de diferencia. Lo que sucede originalmente es que yo ingreso a los momentos de escritura como si entrara a una cápsula fuera del tiempo y del espacio, que tienen un momento de duración determinado, un punto de duración determinado, a la cual yo ingreso y de la cual yo salgo sin nada dentro, ¿no? Yo odio a esos autores que están todo el día tomando café como escritores o hablando de literatura, ¿no? Como que desesperantes, ¿no? Yo en el momento de que escribo, escribo, y en el momento que salgo de la escritura, pues no sé, me dedico a pasear a mis perros, a tener otro tipo de vida y olvido, ¿no? Porque el olvido es muy importante para mí, ¿no? Para volver a enfrentarme. Entonces al día siguiente vuelvo a entrar, ¿no? Sin saber nada, y de pronto me encuentro yo con ese primer golpe de ojo que es muy importante para tener la perspectiva suficiente, y entonces sí se crean los textos de manera fragmentada, por decirlo de alguna manera, porque demoran lo que demora el tiempo que yo paso en, ese, en esa área, por decirlo, en esa cápsula, por decirlo de alguna manera. Pero después yo puedo hacer y hago, ¿no? Y juego con eso mucho, ¿no? De hacer que sea un texto lineal, por ejemplo, Salón de Belleza, creo que es un texto bastante lineal, o hacerlo fragmentario adrede, o hacer un ramillete de flores, ¿no? La anécdota de Flores fue muy Sí. curiosa, porque fui invitado, ¿no? A una residencia para escribir en Ledick House, que es una de las residencias más prestigiosas del mundo, ¿no? En las afueras de Nueva York, y yo quería ir para ver cómo era vivir en una residencia de escritores, ¿no? Me habían contado aparte que eran las afueras de Nueva York, pues Nueva York me encanta, Una ¿no? experiencia. Quería vivir la experiencia, ¿no? En el campo, con 13 escritores más de todo el mundo, pero lo que no me interesaba era escribir. O sea, porque yo decía, pero si yo escribo en mi casa, ¿no? O sea, yo no necesito ir hasta Nueva York, las afueras, para... Entonces, Entonces, yo lo que hice justamente fue en esa estancia, cuando escribí Flores, tomé una serie de textos que tenían pues mucho tiempo de distancia, que habían sido escritos por razones distintas, diferentes, etcétera, que habían quedado como arrumbados, ¿no? En un lugar así como guardado, en un archivo. Entonces tomé el archivo y dije, bueno, algo tengo que hacer en la residencia de escritores, porque no voy a poder escribir, me voy a intimidar ahí con otra gente, o sea, un sitio así, aquí escriba, ¿no? Es como bastante intimidatorio, ¿no? Yo ya tengo mis propios Ritmo. rituales, mi ritmo, etcétera, ¿no? Entonces lo que hice durante esa estancia, aparte de ver cómo era una residencia de escritores, ¿no? Fue construir a partir de textos aparentemente inconexos, aparentemente escritos por distintos motivos, ¿no? Crear la estructura, esta que inventé, la del ramo de flores, ¿no? Basado en una técnica sumeria, buscando puntos de unión entre un texto y otro, y lo más importante, de ver que esos textos, a pesar de que no tenían una,
una conexión obvia, ¿no? En cuanto a contenidos, etcétera, sí tienen una que es la fundamental, que son escritos por una misma persona. Entonces, ¿dónde estoy yo en esos textos? Que es un poco lo que a mí me interesa salvar de cada libro, ¿no? Por eso es que no me importan tanto los libros individuales. Los libros individuales son como puntas de iceberg, ¿no? Que van dando cuenta de un proyecto mayor, ¿no? De un proyecto de escritura. A mí lo que me interesa es la escritura. Y los libros pues van mostrándome a mí mismo primero, ¿no? En qué punto va esa escritura, si va avanzando, va retrocediendo, va a un lado, va al otro. Retrocediendo obviamente no lo como algo malo, sino como algo bueno. Lo que me desesperaría, lo que me preocuparía es que no se mueva, que se convierta en algo estático, que es lo que yo siento que ha ocurrido con muchas escrituras, con muchos proyectos vanguardistas o proyectos latinoamericanos o proyectos, ¿no? que han sido bautizados de tal o cual manera. El grave peligro de esa etiqueta es que se conviertan en algo estático, ¿no? O sea, sabemos que en el arte, en la literatura, por lo tanto, no hay avance como en sentido científico. No es que ahora yo escribo mejor que en el siglo XII o mejor que no sé, no que un antes prototipo de al comienzo de la perfecta. historia, ¿no? O sea, no es mejor un poeta del siglo que escribe en el 2020 va a ser mejor que el Gilgamesh, ¿no? O sea, no hay ese avance. Pero lo que hay que evitar, pienso yo, desde las distintas instancias con las que cuenta la literatura, la escritura, es evitar el estancamiento. Y yo sí noté que por muchos años nosotros hemos estado muy estancados, ¿no? O sea, si hablamos de países que hablamos castellano, ¿no? Bueno, hablamos español, hablamos castellano, sí ha habido una suerte de estancamiento, una suerte de repetición de modelos, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque pues ahí juegan otro tipo de intereses, ¿no? Intereses comerciales, económicos, editoriales, académicos, etcétera. Hay como una suerte de mundo que se crea alrededor de las escrituras, que muchas veces son corsés, ¿no? Son corsés muy rigurosos que impiden que sea un espacio de experimentación, de búsqueda. Es difícil incluso utilizar las palabras, porque si uso la palabra experimentación, no la uso en el sentido, está cargadísima de significado, ¿no? El Porque es un experimentalismo, epíteto que ya está es el construido. experimentalismo, no sé, lo que se hizo a mitad en fin, no sé, en el siglo XX, etcétera. No, hablo de búsqueda, de mover, ¿no? De poder escribir ahora como en el siglo XI, sería genial para mí, ¿no? Pero preferiría, digo, quisiera eso, en lugar de seguir ciegamente consignas que supuestamente son la verdad. Porque justamente en donde no hay verdad es en el arte. No hay respuestas. Es una verdad que todo el tiempo va siendo reformulada y reformulada. Eso es lo que lo diferencia de la ciencia, ¿no? Que la verdad es absoluta, no sé, H2O, es agua, ¿no? No hay otra opción, ¿no? Pero aquí es esa misma verdad, entonces es como descubrir la pólvora todo el tiempo, tal vez, pero tu pólvora, Pero claro, pero es tu pólvora, ¿no? reinventar la forma de narrarla. Veo yo, por ejemplo, un ejercicio muy simple, ¿no? Con alguien que comienza a escribir, ¿no? Y de pronto hace una página, ¿no? De un cuento, no sé, por decirlo de alguna manera, hasta cuento, me parece que es también ya como tan antiguo, ¿no? Separar la literatura en géneros, ¿no? Y pone un diálogo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo me quedo ahí. Entonces el chico, la persona esa se asusta, ¿no? Porque, bueno, y este diálogo, ¿por qué ha puesto ese diálogo? Porque así son los cuentos, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y por qué hay ese diálogo? No, o sea, quedarme, sí, pero no importa, pero lea el cuento. No, perdón. Aquí, ¿por qué usted puso un diálogo? O sea, reinvente el diálogo, ¿no? O sea, desde esas cosas que aparentemente son obvias, no son obvias, ¿no? La obviedad no es obvia. Y yo creo que a partir de eso, de esas preguntas, de plantearse lo obvio, yo creo que se pueden hallar respuestas y caminos que nos sorprenderían a nosotros mismos como autores, ¿no? Yo pienso que nosotros somos mejores que nosotros mismos, en el sentido de que si no pensamos y si no planificamos y si nos podemos sorprender por nosotros mismos, que siempre vamos a ser mejores que nuestros planes,
por decirlo de alguna manera. Ahora, en esta voluntad como de permanente reinvención, de una escritura como muy consciente de sí misma, ¿verdad? Todo tu proyecto como que te he escuchado varias veces decir, en realidad cada uno de tus libros forma parte de un proyecto mayor, no es como un solo libro. Y digamos, como tratando de pensar o de iluminar como otros ámbitos, la realidad obviamente se va colando. En algunas ocasiones has dicho, no es lo que más me importa el trabajo con la escritura, pero allí está, se va colando, vas contando cosas. Y una pregunta como que entra de cajón para mí, ¿cuál es el lugar del mal en tu escritura? Y voy a tratar de colocar un par de ideas, porque además las has nombrado ahora, el tema de la ciencia, ¿verdad? Pensando en una novela como Flores, por ejemplo, eh, la relación de los animales con los seres humanos, que está muy presente, no solamente porque hay animales en los textos, sino porque hay toda una reflexión acerca de una relación que dice se ha ido como transformando, no necesariamente para bien. A ratos parecería como recurrir a una suerte de metáfora, ¿no? Esta idea, cuando trabajas con los peces, en una novela como Salón de Belleza, pero en general están presentes en todos tus textos, ¿no? Este texto que no es tan fácil de recordar, ¿no? En las playas de Montauk las moscas suelen crecer más de la cuenta, ¿no? Todo el tema de las aves de rapiña, esta relación como una metáfora de la relación de los seres humanos con el dinero, y entonces, bueno, como que te puede ubicar qué tipo de ave eres, ¿no? Eh, Más allá de la relación que en la vida personal tienes, con que uno más o menos está enterado, ¿qué hacen aquí en tus textos, ¿no? Porque el tema de los niños, ¿no? Que también son o abandonados o sacrificados. Entonces, bueno, ¿cómo pueden entrar estos tres elementos muy disímiles, pero que creo que tienen un piso ahí en común con esta pregunta inicial, el lugar del mal? Sí, es curioso porque, claro, todo lo que me dices es cierto, ¿no? Me sucedió cuando apareció la primera edición de la obra reunida, ¿no? Que me permite, para mí esas ediciones me sirven mucho, de mucho como para como parar, ¿no? En un cierto momento del camino, ¿no? Como se hacen nuevas reediciones, entonces a veces tengo que corregir, no tengo que volver Claro, a la leer, ¿no? Que es relés. un poco aburridísimo, ¿no? Si ya me es aburrido leer a todo el mundo, imagínate leerme a mí mismo, ya es doblemente aburrido. Este, pero son una suerte de, para mí son archivos, ¿no? O sea, no tienen la connotación, y aparte para los editores, estos libros son Ujú. hechos para gente que está estudiando la obra, etcétera, ¿no? O sea, para facilitar Exacto. a los académicos, a la Libros gente que por que allá no los para encuentras, las tesis, tienes todos. etcétera, ¿no? Y también para mí, también para no verme yo a mí mismo contando libros que publiqué hace tantos años, ¿no? Y que ya no hay ediciones, ¿no? Que la edición ya se agotó. Este, y entonces leyendo esto, no leyéndolo por placer ni mucho menos, ni por interés egocéntrico, sino por motivos de trabajo, de pronto me pongo a pensar justamente en lo que me estás preguntando, ¿no? Que sí es cierto que están estos elementos, pero al mismo tiempo yo los siento ajenos, o sea, porque yo no Sí, hay una curioso. intención, porque tú en un cierto momento dijiste algo que es que no sé, que sería interesante discutirlo cuando dices una obra tan consciente. Claro, pero es una obra muy consciente, pero al mismo tiempo no consciente a la manera como se puede entender lo consciente, ¿no? O sea, como que es una obra que está todo pensado de No, no, yo lo antemano, decía que en el está sentido de una voz reconstruido. narrativa que permanentemente está alerta al proceso de la escritura, a Eh, lo que se está construyendo ahí, Exacto. en el papel, digamos, Hay en una la alerta ficción. constante Eso, una alerta. para descubrir cuáles son los elementos personales de la escritura, de quien escribe, que no importa que sea yo, pues en este caso soy yo porque no tengo otro yo, o tal vez tenga otro yo y no me doy cuenta, estar atento de los elementos para poder ser fiel a eso que apareció, para lo que va apareciendo y sigue apareciendo, tengo una coherencia
muy férrea, muy rígida. O sea, lo que no hay es una planeación, ¿no? A eso me refiero, porque se suele No, no, malentender a veces, ¿no? Esa lucidez o esa estar claro, atento no, no lo con pensar en una el momento de planeación. planificación, con una... No. Entonces, sí, yo veo eso, veo la presencia de animales, veo la presencia de seres deformes, veo la presencia de personajes que aparentemente eso nunca lo sabremos, ni yo sé, ¿no? Como también dijiste en cierto momento, aspectos de tu vida, de tu biografía, no sabemos. O sea, aparecen como si fueran. Incluso hay un juego que yo uso así medio malevo, ahí yo creo que está el mal creo que está en mí. Yo hago pasar como invento cosas falsas de cosas que yo sé que el lector va a pensar que son reales, ¿no? Porque tiene ciertos datos míos o porque apareció en otro libro, etcétera. Y así paso cosas que son reales, pero que parecen totalmente de ficción, y Ya. pasan como de contramando. Entonces llega un momento en que hay un juego, no sé, raro para mí, ¿no? En que lo falso, lo verdadero aparece como falso y lo falso como verdadero, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, en concreto, que se llama Perros Héroes, que yo creo que para muchos es como la cima, ¿no? De la imaginación, ¿no? De este señor paralítico, ¿no? Un hombre que no puede moverse y por medio de sonidos de la garganta entrena perros de ataque, ¿no? Para matar. Ya. Entonces, claro, todo el mundo dice, bueno, ya llegaste al extremo, ¿no? Los elementos, los perros, que un paralítico, o sea, están todos los elementos, que aparentemente constituyen buena parte de mi obra presentes, y no, eso es, y por eso en la edición aparece con fotos, es absolutamente real, es como si yo hubiera sido un cronista, ¿no? Que hubiera dado cuenta hasta del último detalle. Claro, hay una especie de azar objetivo, no sé, que me hizo llamar por teléfono a un aviso para buscar perros, ¿no? Que justamente era lo que te Sí, quería sí, decir de los lógico. perros. Y miré el aviso y de pronto me contesta esa persona, o sea, el enfermero de esta persona, y entro en un mundo totalmente ficcional, ¿no? Y entonces donde no hay absolutamente nada de la imaginación. Y para muchos es como el símbolo de la ficcionalidad absoluta, ¿no? Incluso para mí yo dudé, y cuando acabé el libro, que también fue surgiendo, regresé al lugar de los hechos, ¿no? Para constatar y me daba cuenta que en el libro yo había captado cosas de manera inconsciente, Ya. porque había cosas que estaban en el libro que yo pensaba que, pues, no sé, habían aparecido así, Pero que se ve ¿no? que lo registraste muy Y, bien. y de pronto empecé a cotejarlo, ¿no? Con esa realidad tan terrible a la cual yo había acudido de la manera más casual posible, ¿no? Y estaban allí presentes. Entonces, para contestar tu pregunta sí es cierto que están, algo hay, pero no es una No es búsqueda tu principal concreta. Entonces, claro, preocupación. entonces yo digo, claro, alguien puede construir un texto, entonces, y también eso es ese es ese es uno de los fundamentos de mi trabajo, ¿no? Que sirvan de plataforma para que el otro construya lo que deba construir. Mm. Eso lo uno a la respuesta que te di cuando te dije, ¿terminaste el libro? Perfecto, muy bien. Haz lo que te parezca con él, ¿no? Entonces, tú al momento de acabar un libro mío, ya eres autora, ya estás al mismo nivel que yo. O sea, digo, en el sentido, no, no que me sientas superior o inferior, pero en el sentido que muchos autores se sienten dueños de sus textos. En ese momento yo ya dejo de ser dueño de mi texto. Entonces, si tú de pronto, cualquiera de mis libros, haces una teoría sobre la posmodernidad llevada al extremo latinoamericano, o no sé, lo que se te pueda ocurrir, y de pronto me Ya. presentas esa teoría que surgió a partir de un libro como Salón de Belleza, y yo veo que lo que tú has construido tiene una lógica y una verosimilitud que lo hace coherente, pues sí, de acuerdo. ¿No? Yo no te voy a decir, no, un ratito. Este libro era lo que yo tenía en mente, era la belleza y la muerte, que es un poco lo que tenía presente realmente Exacto. cuando estaba escribiendo este libro, y la peste como constante bíblica. Y tú me demuestras algo totalmente distinto,
después de esa lectura es totalmente válido, o sea, porque justamente lo que yo pretendo es que los libros sean plataformas para que los demás puedan construir. Y pues muchos libros me han dado esa satisfacción, ¿no? Porque se han hecho obras de teatro, se han llevado al cine, se han hecho interpretaciones, etcétera, que para mí, tesis, no sé, etcétera, que para mí eso, digo, bueno, cumplieron su cometido, ¿no? Que justamente se construyó a partir de esa base, de una base que aparentemente, pues, tiene muchos vacíos, pero no es el vacío por el vacío, porque hay dos tipos de vacíos. Hay un vacío que es el vacío en el cual nunca hubo nada, y hay otro vacío que es el de la ruina, que es otro vacío que es el que hubo algo construido y después ya no. Ese es el vacío que me interesa, es un vacío cargado, no es lo mismo. No, aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo. No Es sé si como, te entiendo. es como los esquimales, ¿no? Que tienen muchas formas de nombrar el blanco, ¿no? Bueno, Mario, con muchas ganas de querer en realidad continuar con esta conversación, explorando, haciendo preguntas, escuchándote, pero nos vamos a despedir aquí. Te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia, haber venido aquí a la universidad, compartir con nosotros algunas de tus ideas, acerca de tu propio proceso de escritura, los libros que los leemos, a los que volvemos. Muchas gracias nuevamente y que todos hayan pues disfrutado de esta conversación. No, muchas Gracias, gracias Mario. a mí, y estar aquí con los estudiantes y profesores para mí siempre es importante. Gracias.